Buenas noches, compañeros. Hoy me toca el Slack y quería hablar acerca de neuritis vestibular. Es un escrito que es bastante simple de leer, bastante amigable, mejor dicho, de leer, y que nos repasa entonces ciertos conceptos básicos de una patología que lo vemos frecuentemente en el polichoque sobre todo, y que más que nada nos refrenda conceptos básicos que es importante tenerlos presentes. De ahí por qué elegí este escrito. Bueno, este empieza entonces con una breve introducción acerca de la importancia de entender esta patología, porque es una patología que nos marca un déficit unilateral vestibular agudo, lo cual entonces nos permite tener ciertas características clínicas que es importante tenerlas en cuenta a la hora de enfrentar a un síndrome vestibular en general. Entonces empezamos con las características clínicas de una neuritis vestibular. Neuritis vestibular que es uno de los principales diagnósticos diferenciales frente a un síndrome vestibular agudo. Este déficit vestibular unilateral agudo se caracteriza básicamente por un vértigo rotatorio sostenido, brusco, con una oscilopsia que es el aparente movimiento del campo visual asociado a un desbalance postural y de la marcha con tendencia a caer hacia el mismo lado del oído afectado. En ese sentido, asociado a náuseas y vómitos. En ese sentido, habitualmente es de inicio agudo o subagudo que dura varios días o unas pocas semanas. Este siempre va a ser un diagnóstico de exclusión, que lo vamos a ver más posteriormente y lo vamos a analizar con mayor detalle, pero siempre es un diagnóstico de exclusión. Los signos clínicos, como ya lo hemos dicho, es un vértigo rotacional, sostenido, de inicio agudo o subagudo, que habitualmente se asocia a una alteración en la visión vertical subjetiva hacia el oído afectado. Tenemos también un nistagmo espontáneo horizontal con componente rotacional hacia el oído no afectado, junto con esta oscilopsia. Tenemos también un head impulse test que va a ser patológico hacia el oído afectado. Tenemos alteraciones en la marcha y en el balance postural hacia el oído afectado y tenemos náuseas y vómitos. También vamos a tener una reacción de inclinación ocular incompleta, que es súper importante, al igual que un nistagmo evocado por la mirada, hacia entonces la fase rápida del nistagmo espontáneo, y un seguimiento sacádico horizontal. Y esto se debe básicamente a un desequilibrio entre los sistemas vestibulares de cada lado. El nistagmo espontáneo de una neuritis vestibular es el clásico nistagmo horizontal unidireccional hacia el lado afectado junto con un componente rotacional. Esto debido básicamente a un compromiso tanto del canal semicircular horizontal como del anterior respectivamente, que puede ser este último rotacional con las manillas del reloj si es que es hacia la derecha o contra el reloj si es hacia la izquierda. Obviamente entonces, como buen nistagmo periférico, disminuye entonces con la fijación ocular debido a que así suprimimos el reflejo vestíbulo ocular, y va a aumentar con el cierre ocular, con la convergencia ocular o simplemente con los lentes de Frenzel que tienen más de 16 dioptrías. Además, generan, y obviamente está de más decir que si es que no se altera con la fijación ocular, hay que sospechar una causa central. Cumple la ley de Alexander, que es que aumente la velocidad y la amplitud de la fase lenta del nistagmo al cambiar la dirección hacia la fase rápida del nistagmo. Es muy importante. ¿Por qué se causa el nistagmo espontáneo? Ya sabemos, por un desbalance entre ambos sistemas vestibulares de cada lado, lo que lleva entonces a que la fase lenta del nistagmo, que la fase patológica, vaya hacia el oído afectado. Súper importante que es este desbalance vestibular es el que provoca todos los síntomas perceptuales, con el vértigo, con el desplazamiento del eje vertical subjetivo, obviamente los signos oculomotores del nistagmo y de la alteración en la inclinación ocular,
Lo mismo ocurre entonces con los síntomas neurovegetativos y posturales. Nosotros sabemos entonces que la neuritis vestibular realmente no es un déficit completo entonces del nervio vestibular, sino que es más bien un déficit parcial, porque habitualmente compromete parcialmente entonces, solamente, el nervio vestibular superior, que inerva el canal semicircular anterior, horizontal, la mácula utricular y la parte anterosuperior de la mácula sacular. De ahí entonces que explica, cuando se respeta el nervio vestibular inferior que inerva el posterior y la parte posterior inferior del sáculo, porque estos pacientes pudiesen tener un BPPV del canal semicircular posterior. Aparte del nistamo, vamos a tener un HIT que va a ser patológico hacia el lado afectado, debido entonces a una supresión de alta frecuencia del reflejo vestibulocular. Ya sabemos entonces, aquí hay un diagrama de cómo se hace el HIT, un movimiento entonces rápido, brusco, hacia el lado entonces afectado, genera que haya un movimiento ocular sacádico de corrección, de refijación hacia el centro, por una supresión de reflejo vestibulocular. ¿Por qué se produce esto y por qué no se compensa por el oído contralateral, que está sano? Básicamente entonces por la función o por el funcionamiento entonces que tiene el sistema vestibular, que hace entonces que frente a la estimulación de un lado se inhiba el contralateral, por lo tanto no se puede compensar. También vamos a tener una alteración en la inclinación ocular, que va a ser de forma incompleta debido al compromiso del canal semicircular anterior. Lo mismo ocurre entonces con la alteración en la visión vertical subjetiva, lo cual nosotros podemos evaluarlo con el test de Balde, que aquí sale de forma entonces bastante gráfica, donde vamos a tener una desviación mayor a 2 grados entonces hacia el lado afectado en el caso entonces de una neuritis vestibular. Como concepto clave, ¿cierto? Nunca vamos a tener una desviación, un skew deviation aquí en estos pacientes, nunca. Examen de laboratorio, siempre, como ya dijimos, prueba calórica nos va a permitir, como una prueba que evalúa simetría, ver si es que existe una simetría en ambos sistemas vestibulares, entendiendo entonces que hablamos de paresia cuando hay más de un 25% de asimetría entre un lado y otro, en cuanto al nistagmo provocado en la prueba calórica. Y también nos habla de los potenciales evocados miogénicos vestibulares, los VEMPs, que en este caso habla del CVEMP, que como sabemos busca entonces la función de la mácula sacular. Por lo tanto, aquí en más de 2/3 de los casos lo van a tener normal, porque habitualmente el nervio vestibular inferior va a estar respetado. En cuanto a la etiología, sabemos que la etiología principal es la viral, donde aquí el virus herpes simplex tipo 1 ha sido involucrado bastante, debido entonces a que se encuentra a nivel histopatológico, se encuentra a nivel de biología molecular con la reacción en cadena en polimerasa, por lo que, al igual que en el caso de la parálisis de Bell, se cree entonces de que este se mantiene latente a nivel del ganglio vestibular y que frente a factores gatillantes inespecíficos van a provocar entonces su reactivación súbita y la presencia entonces de una neuritis vestibular secundaria, una inflamación, edema y compresión del nervio vestibular. Se cree entonces que no afecta tanto el canal semicircular posterior y afecta más el nervio vestibular superior, porque el primero tiene una inervación doble. En cuanto a la epidemiología, sabemos que uno más frecuente es el tercero más frecuente en la unidad entonces de vértigo, entonces, que es de los autores, después de BPPV y de Menier. Sabemos que es de 3.5 por cada 100.000 habitantes, y la edad promedio es de entre 30 a 60 años, con edad peak entre 40 y 50 años, sin diferencia de sexo. En cuanto a la recuperación espontánea, la evolución espontánea entonces de una
neuritis vestibular, siempre va a ser entonces los primeros 3 días de gran entonces intensidad que afecta la calidad de vida del paciente y que posteriormente va a empezar a compensar de a poco. Sin embargo, entonces, ya a las 2 a 3 semanas todavía podemos tener un nistagmo si es que disminuimos o evitamos la fijación ocular. A las 1 a 6 semanas se van a sentir libres de enfermedad, libres de síntomas. Sin embargo, si es que nosotros evaluamos entonces a los pacientes posteriormente, solamente el 57% señala entonces que no tiene síntomas a largo plazo, y si hacemos una prueba calórica, 50-70% solamente dice que no tiene síntomas. Lo cual indica entonces de que la tendencia de recuperación no es completa. Y también entonces sabemos que el tiempo de recuperación es variable, puede ser desde semanas hasta 10 años, lo cual entonces implica que depende de cada persona y depende de la terapia que se haga, el tiempo entonces de recuperación. Recurrencia, solamente se ha visto que en un estudio bien grande, se ha visto que solamente un 1.9% de los casos recurren, y habitualmente en el oído contralateral, a diferencia de lo que ocurre en la parálisis de Vera y hipoacusia súbita en el mismo oído. Una cosa importante, dentro de las complicaciones, 10 a 15% tiene un BPPV del canal semicircular posterior ipsilateral, básicamente por inflamación, liberación de otolitos y generación de este BPPV. Y la segunda gran complicación es el vértigo postural fóbico somatomorfo, por miedo entonces a volver a tener este vértigo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos diagnósticos diferenciales tanto centrales como periféricos. Dentro de los diagnósticos diferenciales centrales tenemos del tronco cerebral. Tronco cerebral pueden ser de muchos lugares. Tenemos entonces de la médula lateral a nivel de la raíz de el nervio vestibular, sobre todo a nivel del núcleo vestibular superior y medial. También entonces esto se puede producir por infartos lacunares pequeños o por placas en el caso de una esclerosis múltiple. Lo importante entonces es hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente si tenemos un síndrome alterno, básicamente vamos a tener el diagnóstico hecho, que es algo central. Sin embargo, entonces si es que no tenemos ningún otro signo, nosotros nos guiamos por el HIMSS. Sabemos entonces que el signo más específico para comprobar que esto es central es la desviación del skew deviation. Mucha especificidad pero poca sensibilidad, 40%. Los otros tests por sí solos no nos permiten entonces diferenciarlos, pero todos juntos tenemos más del 92% de especificidad y de sensibilidad para realizarlo. También tenemos alteraciones cerebrales que tenemos que descartar. En este caso, alteraciones a nivel de la pica es muy importante porque da síntomas bastante similares a una neuritis vestibular, sobre todo entonces en el caso se comprometa el núcleo dentado, donde da también esta alteración en la inclinación ocular. Si es que se compromete la AICA, es muy importante, y por eso es tan importante preguntar por síntomas auditivos, porque un paciente con vértigo que presenta una hipoacusia asociada, lo más probable entonces es que esté afectada la arteria cerebrosa anteroinferior. De ahí que es tan importante entonces hacer un buen examen físico y una buena anamnesis. Finalmente, en este paper colocan entonces como central el tema de la migraña vestibular, que obviamente con los síntomas acompañantes y el curso de la enfermedad nos permite diferenciarlos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales periféricos, pueden ser muchos. Puede ser inicio monosintomático Menier, una paroximia vestibular, un herpes zóster ótico, un síndrome de Cohen, que es súper importante cuando se asocia a una queratitis intersticial más un síndrome audiovestibular, una variante rara de la neuritis vestibular que comprometa, por ejemplo, nervio vestibular inferior, pudiese ser habitualmente unido con síntomas auditivos en el caso de compromiso vascular y un schwannoma vestibular, que son raros que den vértigo. Cuando ya dan vértigo son muy avanzados.
Cuando ya dan vértebros agudos ya tiene indicación quirúrgica, sobre todo cuando tiene nistagmo. En cuanto al manejo, son 3 pilares, como ya sabemos. Tratamiento sintomático, solamente por 3 días para evitar el retraso entonces de la compensación central vestibular. En estos casos se puede dar dimenhidrinato, que es un antihistamínico y anticolinérgico a la vez, o escopolamina, que es un anticolinérgico que habitualmente actúa a nivel de los núcleos vestibulares, solamente por 3 días para no retrasar la compensación. Tratamiento causal, solamente corticoides, los antivirales y los antivirales combinados con corticoides no han demostrado mayor efectividad que los corticoides por sí solos. En este caso, entonces, los corticoides que se utilizaban en el trabajo clásico era la metilprednisolona 100 miligramos al día por 3 semanas, disminuyendo 20 miligramos cada 3 días. Eso ayuda entonces a la recuperación a corto plazo, sin embargo, la recuperación a largo plazo se debe a la compensación central. De ahí que la terapia física es fundamental para la compensación central, que se ha demostrado por muchos estudios entonces acerca de su efectividad, en el cual entonces busca mejorar entonces el balance postural estático y dinámico, para que el paciente entonces mejore la calidad de vida. Eso más que nada entonces con respecto a este escrito. La verdad a mí me pareció bastante entonces bueno, porque refuerza conceptos básicos y bueno, siempre es importante entonces repasar materias que vemos bastantes veces en nuestra práctica clínica. Eso, muchas gracias.